Petro. Antes hablamos del tamaño del recorte presupuestal que se definió anoche en Consejo de Ministros por cuenta de las dificultades fiscales que afronta el Estado. Hay que decir que esta cifra que vamos a dar es provisional porque podrían venir nuevos recortes. Marcela Peña. Pues Ricardo, el gobierno estuvo planteando la cifra de los 33 billones de pesos y estudiándola durante varias semanas, pero al final decidió que el recorte va a ser menor. 28,4 billones de pesos es lo que se va a recortar al presupuesto general de la Nación para el año 2024. Esto incluye, Ricardo, hay que decirlo, los 20 billones de pesos que estaban congelados desde hace varios meses por cuenta del desplome en el recaudo de impuestos de la DIAN. Este recorte, según expertos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se queda corto, se queda en pañales. ¿Por qué? Porque se necesitaba, además de recortar los 33 billones de pesos que ahora no se recortan, un recorte adicional de 31 billones de pesos para poder cumplir con la regla fiscal de este año. Como usted bien lo dice, podrían venir nuevos recortes, pero no necesariamente con un nuevo decreto de recorte. Acuérdese que cuando suenen las campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, todos los recursos que no estén comprometidos dentro del presupuesto se pierden. Eso se llama técnicamente una pérdida de apropiación y es también una figura que utiliza el gobierno para cuadrar las cuentas a fin de año y poder cumplir con la regla fiscal. Por ahora, recortados 28,4 billones de pesos. El gobierno está a la espera de cómo evoluciona la ejecución en distintos sectores. Más temprano esta semana les contamos que hay sectores con un montón de recursos sin comprometer, entre ellos el sector de la educación, que tiene más de 800.000 millones de pesos para la infraestructura de la educación superior pública, que no ha ejecutado y no había comprometido, al menos hasta el último reporte publicado por el Ministerio de Hacienda. 7:44, Paola, ahí está finalmente el tamaño del recorte, 28,6 billones de pesos, pero puede ser más, ojo. ¿No? Es que debería ser más, incluso acuérdese usted que... Es que debería haber sido de 33 billones, como nos decía Marcela, pero hay una cantidad de contingencias, de incendios presupuestales que no le permitieron al Consejo de Ministros, al gobierno del presidente Petro, sacarlo por esa cifra. Pero como le digo, Paola, puede pasar de aquí a diciembre. Pues, pero, bueno, se quedaron corticos entonces en 5 billones en el mejor de los casos, porque vamos en 28 y no en 33. La cosa es, de todas maneras, esos 8 adicionales a los 20 congelados, como nos decía Marcela, ¿de dónde lo van a sacar? ¿A quiénes le van a recortar? Porque por donde usted trate ahorita de hacer el machete, de pasar la tijera, va a levantar ampolla, Ricardo. Lo hemos visto estos días con la última gota que rebosa la copa, que es el caso del ICETEX, pero también lo vimos con los juegos nacionales, con los juegos, ¿cómo era que se llamaban? Sí, los internacionales. Bueno, Ricardo Panamericanos. Sabe bien. No, pero los Panamericanos fue hace un año. Sí. Fue con los otros juegos, los otros que estaban intercolegiados y bueno, los otros que estaban en el asador este año. Y los del eje cafetero, además. Pues todo eso es por problemas de plata. Y va a ser una gran bola de nieve de aquí en adelante. Yo sí creo que tienen que estar en un problema enorme y en una camisa de 11 varas, sobre todo el ministro de Hacienda, tratando de decirle a todos sus colegas de gabinete que, ojo, que van a tener que frenar la inversión. Porque acuérdese que esto es puro presupuesto de inversión. Pero además, el gasto está amarrado, hay otros compromisos amarrados que no es posible modificarse. Le sumo otro lío. Y es que no la tienen fácil, Víctor, con la ley de financiamiento. Ya el gobierno hoy hace cuentas en privado, en caso de que se logre aprobar, podría tener un recaudo de 8 billones, no los 12 que está pidiendo el gobierno. Claro, Ricardo, pero la ley de financiamiento es para el presupuesto, para cuadrar las cuentas del próximo año. Señor. Aquí la noticia que nos está dando Marcela es cómo están intentando cuadrar todavía el presupuesto de este año, de este 2024, y hay ya muchos analistas, Ricardo, diciendo que, bueno, una parte es este recorte presupuestal, que primero se había dicho 33 billones de pesos, ahora Marcela nos revela un poquitico más de 28 billones de pesos, pero para el Comité de la Regla Fiscal quedarían pendientes ajustes por adicionales
nacionales por más de 30 billones de pesos. Y es muy posible, Ricardo, que en el Congreso, y esta es una teoría que tienen ya muchos analistas, en el gobierno estén implementando una estrategia de subejecución. Esa baja ejecución que está teniendo el gobierno nacional sería una forma, no porque sean malos ejecutores, sería una forma vía caja de controlar el gasto y de esa forma cada mes ir midiendo cómo se está cumpliendo o no con la regla fiscal. Es muy posible que venga por un lado ese tijeretazo de los 28 billones de pesos y por otro lado un apretón en caja en los recursos que se entregan a las diferentes dependencias para controlar de esa forma vía subejecución el resto del ajuste fiscal para este 2024 y para que el 31 de diciembre pues las cuentas le decía Víctor, a las 9:30 de la mañana, Luis Ernesto, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla va a revelar detalles de este recorte presupuestal en la ciudad de Cartagena. En el Congreso de Infraestructura. Sí, señor, de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Esto que comenta Víctor ha sido fuente de muchísimas tensiones al interior del gobierno, porque es ese tema, ese manejo silencioso que tiene el Ministerio de Hacienda, estableciendo a quién se le gira lo que llaman el PAC, que es la caja. Para antes de hacer un compromiso tienen que pedirle PAC al Ministerio de Hacienda, y muchos de los temas se han quedado por PAC. Recuerde usted que los Juegos Panamericanos, que eso fue una de las discusiones, la ministra salía diciendo que había sido porque no le habían dado PAC. Ahorita también sale este señor Rojas, el ministro de Educación, diciendo que es por falta de PAC. Entonces claramente el Ministerio de Hacienda pues está administrando, digamos, a bailar como la más fea, como dicen por ahí. Primero, hacer un recorte que nadie quiere que le recorten, entonces seguramente eso es una tensión fuerte con todos los colegas. Y lo segundo, Ricardo, administrar la caja para, creo yo, tratar de cerrar el año respetando la regla fiscal, porque en eso hay que decirlo, el ministro Bonilla ha sido un ministro de Hacienda responsable y serio con el manejo de las finanzas en medio de una situación fiscal muy 7:49, Aurelio. Me dice usted del recorte presupuestal, ya viene el secretario de Gobierno de Bogotá y todo el lío que hay con las protestas indígenas en la capital del país. Ricardo, es que en medio de recortes fiscales y de leyes de financiamiento, lo que usted puede avisorar es, perdóneme la palabra, el despelote fiscal del actual gobierno y de la Hacienda con el actual gobierno. Y la verdad es que el problema no se resuelve ni con nuevas leyes, ni tampoco con recortes. Porque lo que subyace en el fondo del problema fiscal de Colombia son los altos intereses de la deuda pública. Colombia en bonos soberanos en dólares y Colombia en títulos del Tesoro e INTES está pagando intereses por encima del 10%. Luego, mientras Colombia no deje de pagar ese gota a gota a los prestamistas de la hacienda pública, aquí usted puede quitar y puede meter y puede hacer toda esa gimnasia fiscal que están haciendo y sus ejecuciones y recortarle al ICETEX y quitarle la educación a los jóvenes, ya van en 300.000 los que quedan perjudicados, mientras Colombia no resuelve ese problema de los altos intereses de la deuda, del alto y oneroso servicio de la deuda, aquí no hay ninguna solución fiscal posible. 7:50, ya regresamos en Mañanas Blue.